Miren, en el segmento anterior Benito tocaba el tema haitiano y la decisión de algunas líneas aéreas. En principio, luego la oficialización por parte de una resolución de la FAA, que es el organismo que rige la aviación civil en Estados Unidos y de toda aeronave que entra a territorio norteamericano, de prohibir por un mes la entrada o los vuelos de cualquier línea norteamericana a territorio haitiano. Ya American Airlines y JetBlue habían tomado la decisión de no volar hasta diciembre a territorio haitiano. Eso dependiendo, por supuesto, de lo que pasara. Pero miren, yo decía esta mañana, en Mañana Boreal, que esto es una situación que se puede entender hasta como si tuviera un criterio conspiranoico, de que cada vez que hay alguna lucecita en una pequeña rendija o al final de un túnel muy largo, se produce un hecho en Haití que retrocede la situación al momento más crítico y la agrava. Esa decisión de la ONU de suspender el envío de ayuda humanitaria a Haití suma otro elemento a la crisis nacional de ese país y pone aún más cerca lo que podría ser una avalancha de personas haitianas hacia la República Dominicana en medio de una hambruna, en medio de una ola de violencia recrudecida, en medio de una ausencia total de autoridad, que es lo que se ha estado tratando de generar a corto y a mediano plazo, ya que el plan a largo plazo se ha descubierto, y es que República Dominicana se haga cargo de la situación de Haití. Porque ¿cómo es posible que si a un norteamericano o estadounidense en cualquier lado del mundo le tocan con el pétalo, con una pluma, automáticamente el Departamento de Estado está hablando de sanciones para ese país y cuidado si hasta lo invaden, como nos pasó a nosotros en 1965 con la invasión la llegada de 42,000 marines que supuestamente iban para Vietnam y fueron desviados para venir a proteger la vida de los norteamericanos que residían en Santo Domingo. 13 o 14 norteamericanos estaban aquí en la embajada y mandaron 42,000 marines por el conflicto armado que se había generado a raíz del golpe de Estado que tumbó al profesor Juan Bosch y la revolución que comenzó para el retorno a la Constitución sin elecciones y el retorno del profesor Juan Bosch al poder. Bueno, pues tomaron la excusa de los norteamericanos residentes aquí para proteger vidas. Vino la separación de los bandos y aquí se llamó la intervención auspiciada por la OEA, oficializada por la OEA como la Fuerza de Paz Interamericana, la Fuerza Interamericana de Paz, bautizada así por la OEA, la inefable OEA, por la presencia de varios soldados de diferentes nacionalidades y la disfrazaron de una Fuerza Interamericana de Paz. Eso evidentemente que tenía un interés político. En el caso de Haití, le disparan a 2 aviones de matrícula norteamericana y hieren a una sobrecargo de la línea Spirit. Es un acto de terrorismo, y hasta hoy el Estado de Norteamérica o el Departamento de Estado estadounidense no ha declarado, como decía el presidente Luis Abinader el pasado lunes, a esos grupos con la categoría de terroristas. Y hoy se destapan, nos salen a relucir unas declaraciones del vocero de Anthony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado, donde dice que Estados Unidos espera trabajar con el recién nombrado primer ministro Ali Didier Fili-Aimé y el Consejo Presidencial de Transición para avanzar en los próximos meses. Y también señala la administración de Biden que celebra además que el Consejo de Transición y el nuevo primer ministro hayan acordado publicar un plan de acción conjunto para mejorar la seguridad en el país y caminar hacia la convocatoria de las elecciones.
O sea, en ningún momento hay una mención del Departamento de Estado de este atentado terrorista, porque fue un atentado terrorista. Claro. Y a eso usted suma la decisión de la ONU. ¿Qué usted puede interpretar o esperar de una situación donde destituyen al primer ministro, hay acusaciones de corrupción de 3 de los miembros del Consejo Presidencial, se están matando entre ellos, se recrudece la violencia, aparece de nuevo el señor Cheresier, que tenía ya, desde que se anunció la llegada de las tropas o que iban a llegar las tropas de Kenia, el señor Cheresier se retiró, pero el domingo, ya en víspera de la destitución del primer ministro haitiano, apareció dando unas declaraciones de que el tiempo de observación de las bandas había concluido y que ellos iban para la calle en una nueva escalada de violencia y exhortando a los habitantes de Puerto Príncipe de que no salieran a las calles si no era estrictamente necesario. Luego viene el atentado terrorista contra estas naves de aviación civil y viene ayer el ataque a viviendas particulares de jefes de la policía haitiana. Entonces todo esto se conjuga para enviar el mensaje. Señores, sí, la intención es que se produzca esa escalada. Y los organismos internacionales como la ONU y hoy la OEA estaba convocando una reunión del Consejo de Seguridad de la OEA para respaldar la decisión que va a tomar la ONU con relación al caso de Haití. O sea, todo un juego de declaraciones que no conllevan ninguna acción concreta. El abandono que se le ha dado a las tropas kenianas, la falta de recursos, que han visto las bandas. No, pero venga acá, el león no era como lo pintaban. Nosotros somos los dueños. Aquí, ¿qué van a hacer estos 400 policías? Y nosotros somos 10,000. Y han retornado y han sido auspiciados para que eso suceda. Porque el final es propiciar la avalancha hacia la República Dominicana. Por violencia, por hambre, por todos los elementos que puedan sumarse a ese plan macabro, pero se les olvida la historia del pueblo dominicano. Nosotros podemos, como decíamos esta mañana, podemos descuartizarnos entre nosotros, decir que este país hay que cerrarlo, que hay que apagar la luz, que hay que irse hasta de este maldito país, algunos dicen, pero cuando se trata de defender la patria, los dominicanos se unen. Nosotros tenemos historia de lucha contra todos los imperios, desde los más viejos hasta los de ahora. La lucha contra los franceses, la lucha contra los ingleses, la lucha contra los españoles, la lucha contra los haitianos, que nos dominaron 22 años, y la lucha contra Estados Unidos en 1965. Y oponerse al ejército más potente del mundo en 1916. Esa es la historia del pequeño Goliat del Caribe, el pequeño David del Caribe, como dijo Fidel Castro. Y ese pueblo se une. ¿Qué están buscando? Un enfrentamiento entre los pueblos, que sea el pueblo el que tome la decisión de enfrentar la situación de la migración ilegal en la República Dominicana. Eso es lo que están buscando. Por eso te digo, eso no es una cosa para verlo de manera superficial, que se están tomando. Bueno, la ONU hoy mismo dio a conocer la votación con 2 votos en contra para que Estados Unidos, creo que la vez número 32 que se aprueba la resolución en la ONU, para que Estados Unidos quite el bloqueo a Cuba, un bloqueo de más de 60 años. Y Estados Unidos le ha hecho caso. 2 votos en contra, el de Estados Unidos y el de Israel. Después todos los otros países miembros de la ONU votaron a favor de que Estados Unidos levante el bloqueo a Cuba, en una situación como la que está viviendo Cuba en la actualidad, que te puedo dar datos un poquito más adelante para dejarte hablar en el programa. No, pero es interesante. Y que no te duermas. Es interesante por el hecho de que lo mismo que usted comenta, yo lo había pensado igual, el hecho de que esto complica más la situación de Haití y también nuestra situación como dominicanos, y en un momento en que el Estado
tomó la decisión de comenzar a deportar a todos los indocumentados en nuestro país. Mira, el 70%, como se vio ahí en la pantalla, gracias Eri, el 70% de los cubanos actuales han nacido bajo el bloqueo, norteamericano. Y si usted se pone a ver, se va a encontrar justamente con que esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que acaba de aprobar una vez más, y ya justamente van 32 veces que se aprueba una resolución de esta naturaleza, en ocasiones anteriores con 2 o 3 votos en contra, muy aliados de Estados Unidos. En esta oportunidad, solo 2 votos en contra tuvo esa resolución, que fue, adivina, Israel, que es un incondicional de Estados Unidos, y Estados Unidos. Pero seguro esa resolución le va a entrar por un oído a Estados Unidos y le va a salir por otro. Y Estados Unidos seguirá manteniendo su política de bloqueo contra la isla cubana. Y hay que decir algo, independientemente de que usted tenga o que tengamos reservas sobre el modelo de gobierno cubano, el pueblo de Cuba ha dado una muestra de resistencia y de gallardía frente a una situación como la que se le ha presentado con el bloqueo. A veces uno dice, esto se utiliza como excusa por las mismas autoridades cubanas, pero señores, cuando usted tiene que un barco no puede, de matrícula norteamericana, no puede ir a llevar combustible a Cuba o a llevar petróleo a Cuba, porque tendría que durar 6 meses para entrar de nuevo a un puerto norteamericano. Cuando hay un bloqueo hasta para la industria de la medicina, de los medicamentos, contra Cuba. Cuando la decisión de que cualquier empresa que negocie con Cuba recibe penalidades, la prohibición de no solo empresas norteamericanas, sino de todos los países, salvo algunos que han tenido el coraje de enfrentar a Estados Unidos, como España en su momento y México en su momento. Pero después los otros no se han atrevido a hacer esa relación, aunque tienen relación diplomática con Cuba, el comercio es limitado también. Todo eso sumado a la falta de visión probablemente del mismo gobierno cubano, ha llevado a ese pueblo heroico a sufrir todas las penalidades y ahora está en la mayor crisis que puede tener un país y no se levanta contra su gobierno. En cualquier otro modelo, en cualquier otro estado, el pueblo ya estuviera en la calle. Pero es un asunto de dignidad y de soberanía. Y así fue educado el pueblo cubano, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con el sistema de gobierno de la isla mayor de las Antillas. Pero, ¿qué va a pasar con esta resolución de la ONU? Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿para qué carajo sirve la ONU? Buena pregunta. Y la OEA, vi por ahí que estaba convocando el Consejo de Seguridad para apoyar la decisión de la ONU, pero la OEA es la Organización de Estados Americanos. Por eso es que he dicho, como dice Carlos Puebla, la OEA es cosa de risa. Eso no sirve para nada, absolutamente. Mire, la CEPAL hizo un estudio sobre la pobreza en Latinoamérica y dice que en este estudio la pobreza en Latinoamérica descendió al 27.3% en 2023. Dice que ha sido la menor tasa registrada desde 1990, que equivale a 172 millones de personas y que supone una reducción del 1.5% respecto a la del 2022. La pobreza extrema también disminuyó y alcanzó un 10.6%, lo que corresponde a 66 millones de personas. La cifra es un 0.5% inferior a la registrada durante el año anterior, pero que aún se mantiene por encima de los niveles del 2014. Estas informaciones, claro está, las da la CEPAL
Aunque uno, como no conoce todas estas informaciones, cómo miden esto, uno puede decir, pero ¿cómo que bajó? ¿Cómo que disminuyó? Pero estos son estudios avalados en cuanto a todo lo que tiene que ver con la economía, como dice su mismo nombre, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. O sea que hay que darle su veracidad a este estudio que está presentando la CEPAL. Como decía ahorita el señor que está antes de nosotros, Julio Pérez Peña, que él no sabe de dónde que salen esos números, porque que él ve la cosa diferente. Yo lo que quiero saber es... Por ejemplo, yo le decía a usted... Yo lo que quiero saber es, para él ver las cosas diferentes, ¿cuál es el estudio que él tiene? Exactamente, pero entonces usted recuerda que le comenté la semana pasada que en el Banco Central habló de la inflación, que estaba ya en 3.8. Y yo decía, pero ¿y cómo es que miden esto? Y usted me dio una explicación bastante técnica, pero definitivamente hay que estar claro de que esto no es inventado, que esto es por estudios y por cómo va la economía del país. A veces uno no lo visualiza porque quizás en la parte de la pero cuando te suben los plátanos, el huevo, el arroz, tú dices, nos está llevando que no traje, entonces como que la inflación está más bajita, pero es que hay otros elementos que han bajado de precio. La comunicación, todo ese tipo de cosas ayudan bastante. Miren, señores, antes de ir a publicidad, la Vicaría de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Santiago ha anunciado la celebración de la caminata Un Paso por Mi Familia 2024 con el lema Unidos en Creación, en Oración por una Mejor Nación, que se va a efectuar el domingo 24 de septiembre. La ruta comienza desde el Estadio Cibao a las 7 de la mañana hasta el Parque Central, y la Santa Eucaristía será presidida por Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros. Esta información fue dada a conocer en un encuentro con la prensa. El reverendo padre Pedro Pablo Carvajal, vicario pastoral familiar, y los esposos Juan Cruz e Idalia Brito de Cruz, matrimonio asesor de la pastoral, hicieron un llamado a fortalecer los valores en las familias y a disfrutar de un gran pasadía. Un paso por la familia es la celebración más importante que realiza la Iglesia Católica con motivo de el mes de noviembre, que es el mes de la familia. Ya usted sabe que el domingo 24 nos vemos en el Estadio Cibao, en la plazoleta del Estadio Cibao, para caminar hasta el Parque Central. Así es. Un momentito con publicidad, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.